Generalmente comienzo mi conversación con ustedes con algo de lo que sucede en mi país, en nuestro país o en los otros países, porque no somos una isla hoy día, y mucho menos ahora que antes. Cada vez la gente se intercomunica y no sé pues si esa intercomunicación quizás pueda ser la única salvación. Pero hay cosas maravillosas cuando todo un grupo humano de venezolanos diferentes se reúnen para rendir honor a un trabajador de valores éticos, a un trabajador de la fe, a un trabajador de las letras, de manera que cuando hace un tiempo se le hizo un homenaje a los 30 años del rabino Pinchas Berenar, que nos honra con su presencia hoy. A mí realmente confieso que no me gusta mucho asistir a los actos donde yo pensaba de muchos discursos, de muchas cosas. Confieso primero que fue de una gran sobriedad, pero lo que más impresionó a todos los que estábamos ahí fue el poder de convocatoria de Pinchas Berenar, del ciudadano venezolano hoy día, por el cariño que le tenemos de Pinchas Berenar. Desde el presidente de la República, los expresidentes y todos los venezolanos que hacemos algo en Venezuela, trabajamos, estábamos allí, pero conscientes de que estábamos para algo muy concreto, que no iba a ser un cóctel más, que no era eso, una fiesta más, que era algo que nos hace mucha falta, era rendir homenaje a un trabajador, y en este caso a un colega, porque sí. Imagínese, yo me la he hecho de colega suya, usted que escribe casi 2 veces por semana en 2 periódicos donde he trabajado toda mi vida, que es el Universal y el Nacional, donde es altamente estimado por sus directivos y lo más importante, por sus lectores. Además también en el Mundo Israelita, donde cada semana, por cierto que ha mejorado mucho el periódico. Sí. Bueno, Robino, yo quisiera también que esto fuera una especie de reconocimiento a una labor muy importante, que es el de la comunicación. Yo creo que usted ha logrado, más que nunca, esa pregunta que se hace a la gente, bueno, los judíos, de los venezolanos y la cosa. La gente casi siempre hablamos de los venezolanos, y pues los judíos son judíos. Así y los venezolanos son venezolanos, pero eso lo ha logrado usted a través de un arduo trabajo, que es lo más difícil, que son gente que tienen maneras de ser muy radicales cada uno, de manera que usted ha tenido una gran pelea para lograrlo y lo ha logrado. ¿Cómo lo ha logrado usted? Bueno, yo creo que lo que tenemos en común los seres humanos es mucho más de lo que nos diferencia. Generalmente destacamos las idiosincrasias de cada uno, pero el bien y el mal, la criminalidad o la decencia, son problemas que nos atañen a todos. El crimen y el castigo, el amor y el odio, las cosas fundamentales realmente nos son comunes. Y la comunidad judía venezolana se preocupa muchísimo por todos esos temas y participa en el quehacer nacional, aunque también tenemos desde luego relación con nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Algo que es obligante hoy en día, tal como lo estaba señalando, para todo ser humano. Hoy en día no podemos vivir aislados. El Internet y todas las comunicaciones que existen en el mundo. Bueno, hay que hacer un paréntesis, porque sí, en uno de los discursos que voy a citar, porque fueron 3 magníficos, creo que uno de ellos habló de que usted es un apasionado de la navegación del Internet que usted vive, y eso yo creo que es un poco de todo el mundo, pero el conocimiento del mundo es especialmente difícil para un rabino, yo creo que es el representante de una fe. Yo creo que es imperativo hoy en día, por ejemplo, leer el New York Times todos los días. Antes era imposible. Pero además no podemos, yo lo leía, pero muy caro. Pero muy caro, y además no le llegaba a uno el mismo día. Hoy uno lo tiene el mismo día, en el momento cuando se publica uno ya puede verlo. Sí, puede ver el London Times, yo puedo ver el Jerusalem Post. No lo leo todo, es imposible hacerlo. Pero ver, es peligroso, pero justamente a usted no lo ha alejado. Aquí tengo su currículum, pero casi es imposible leerlo por lo largo. Me trajo lo más hermoso, creo yo, y que caracteriza sobre todo al pueblo judío, que es el libro. Claro. Y ¿sabes quién llamó? Presentó que tiene minutos que ese libro está en las manos de él, que es La fe y la intuición, hecho por la Monte Ávila, que es nuestra casa editora, que ha hecho grandes esfuerzos por mantener al lector venezolano
al tanto de tantas traducciones y tantas cosas, y de escoger buenos libros, entre ellos el suyo. Te iba a decir de que, ¿sabes quién llamó por primera vez al pueblo judío el pueblo del libro? Fue Mahoma. Y hoy en día tenemos un pequeño gran enfrentamiento con el mundo islámico, el pueblo judío, pero el Islam también nace del Pero usted es judaísmo. un gran optimista, Rabino, porque eso de decir que tenemos un pequeño conflicto, yo creo que tenemos un conflicto tremendamente difícil, porque a veces los conflictos necesitan buenos interlocutores. Yo creo, mutatis mutandi, que el conflicto que usted tiene entre las personas que tienen diferentes opiniones, no solamente sobre nuestro país, Venezuela, sino sobre Israel mismo y de cómo se conduce, aún dentro de esta comunidad que cada día crece, ha tenido que ser muy grande lo que usted ha tenido que hacer para ponerlo de acuerdo. Y no sé si en este momento los que están al mando de Israel tienen esa mano izquierda y derecha que tienen que tener para que eso no es que vaya a terminarse, pero por lo menos que haya un poco de shalom, de paz. Mira, yo creo que el problema no es entre Islam y el judaísmo, el cristianismo. No. Yo creo que es entre los extremistas que se encuentran en esos grupos, los que no saben cómo interpretar bien su propia fe, cuál es su cometido histórico, qué es lo que deben de hacer. En el fondo hay un gran problema sobre el cual estoy reflexionando últimamente. Voy a tratar de ponerlo sobre blanco y negro en las páginas de un periódico. Se trata de que desde el punto de vista religioso, la voluntad de Dios es suprema. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo único, él tiene que hacerlo. Pero eso va en contra de la moralidad del ser humano. ¿Cómo reaccionaría cualquiera de nosotros si se nos exige, sacrifica a tu hijo por cualquier razón que sea? Uno no lo haría. Pero también en la religión católica se sacrifica al Hijo de Dios. Bueno, es otra cosa. Ahí se sacrifica a Dios por el hombre. Sí. En este caso el hombre le está exigiendo que él se sacrifique. Sí. Eso va en contra de cierta moralidad básica que creo que antecede a todo dictamen religioso. Hay cierta noción de lo que es justo y correcto que creo que es intuitiva en la humanidad. Pero también se nos muestra a Dios tratando de destruir 2 ciudades y Abraham esta vez negocia con Dios. Y le dice, ¿cómo puede el Ser Supremo no hacer justicia en este mundo? Creo que en la tradición judía uno puede ver una dialéctica, una tensión entre 2 cosas. Por un lado tienes que obedecer ciegamente a Dios, pero por otro lado también puedes cuestionarlo a Dios. Por lo tanto, muchas otras creencias tengo la impresión de que no solamente se puede cuestionar, no se debe cuestionar a Dios, ni siquiera a su representante en la tierra, que es su santidad el Papa. Lo que eso dice, creo que es una pequeña exageración, porque los seres humanos todos podemos desde luego errar. Pero retornando a lo que estaba diciendo, de que hay esa tensión, esa dialéctica en la tradición judía, de obediencia ciega, pero por otro lado puedes reclamar. Yo creo que aquellas personas que de repente se inmolan y todo un autobús vuela junto con ellos y dicen en nombre de Alá, yo creo que están cometiendo un gran error de qué es lo que Alá quiere de ellos. Alá no puede exigir matar a seres humanos inocentes. Cualquiera que cree ciegamente que está cumpliendo la palabra de Dios. Y lo mismo puede ser la tradición judía. Mira, el muchacho que asesinó a Rabin, él creía que estaba haciendo algo glorioso. Sí. Lo doloroso es que hay algunas personas todavía hoy que creen que hizo un acto heroico. Yo creo que toda esta gente está muy importante lo que usted dice. Muy equivocada, que el asesinato nunca puede tener el imprimatur, el sello de una tradición religiosa. Es una manera muy equivocada y peligrosa de interpretar una tradición religiosa. Yo me hice una serie de ilusión de cuando usted iba a venir, porque no todos los días tiene alguien. Yo siempre he creído que la televisión es un gran medio y que el deber de uno, reportero, es llevarle a la gente lo mejor que uno encuentra en un momento. No de cualquier momento traer lo mejor, es la obligación, la excelencia, en el museo, en el periódico, en el objeto que uno escoge. Caramba, pero quiero realmente unirme a la gente que dijo cosas de usted, y de las cosas que a mí me gustaron especialmente fue cuando supe de usted, que usted nació en Polonia, pero que vivió en Perú, que después estudió
en una yeshiva en Brooklyn y después vino a Venezuela hace 30 años. Esos son órdenes que vienen desde, como digamos, como en la jerarquía de otras religiones. A usted lo eligen para venir a Venezuela, o usted, es decir, Venezuela lo elige a usted, o con eso, o usted eligió a Venezuela. Bueno, yo fui electo en realidad por la comunidad judía venezolana, pero por razones muy sui generis, porque me había educado en el Perú y era un rabino que a lo mejor podía compenetrarse más fácilmente con la idiosincrasia por la trayectoria anterior. Pero yo ya había ejercido por 12 años en la ciudad de Nueva York como rabino, antes de llegar. Además, es, como dicen, hijo, nieto de Tenorio. Usted es hijo también de su fallecido padre, que fue Abraham Brenner, que era gran rabino del Perú a la vez. Sí, por 30 y usted es el rabino principal, de manera que hay jerarquías. Pero a mí me hizo mucha gracia, porque el rabino dijo eso. Dijo, no tengo idioma propio, dijo él. Quizás sueñe extraño afirmarlo. Nací en Polonia, pero el idioma de casa era el yiddish. A los 4 años de edad me trasladé con mi familia al Perú, donde aprendió el español. Pero al terminar la escuela secundaria, mis padres me enviaron a estudiar a Nueva York, donde estuvo 20 años, los últimos 12 como rabino en el sector de Queens, que es un sector bien interesante. Cuando por fin logré hablar el inglés sin acento extranjero, nos volvimos a Venezuela, donde una vez más tuve que aprender el español. Nunca me residencié en Israel y por ende mis conocimientos del hebreo son algo elementales. Y termina diciendo algo que hizo muchas gracias a todo el mundo. Dijo, en general, mi relación con el español, el yiddish, el hebreo y el inglés se puede resumir en la expresión del esposo, quien exclamó, amo a mi esposa, pero no la domino. Y él terminó diciendo, amo estos idiomas, pero no los domino. Domina muy bien el español, pero bueno, ¿cómo un rabino puede no saber el hebreo? ¿Cómo lee el Talmud? Bueno, ¿en español o en inglés? No dije exactamente que no sé hebreo. Usted dice que no lo domina. No domino, eso es verdad. O sea, claro, he hecho muchos estudios en hebreo. Lo que pasa es que en los yeshivas es obligatorio el claro, hebreo. Es imposible leer la Biblia en su original si uno no sabe hebreo. Además, con lo poco que uno sabe, estudiando la Biblia cada vez más, uno más la sabe. Es imposible estudiar los escritos de Maimónides sin saber hebreo. El Talmud, aunque la mayoría cree que está escrito en arameo, el Talmud de Babilonia, tiene más del 50% en hebreo. Y el arameo que tiene es un arameo hebraizado. Lo que pasa es que lo que desconozco muchas veces son las palabras que se utilizan a lo mejor en la casa. El vernacular hebreo no lo conozco también porque no lo he estudiado. Pero que está lleno de, como Israel, han llegado de todas partes del mundo. Sí. Y además una tecnología que no se conocía, está lleno de palabras que se usan por la tecnología, lo que le pasa a los vascos. Exacto. Uno va al País Vasco y está lleno de anglicismos para determinadas cosas, y ellos hablan el vasco, pero es un vasco, el local no lo saben, ¿no? Sí, pero nunca he tenido dificultad en hacerme entender en Israel. Yo creo que no tiene usted dificultad de entenderse en ninguna parte del mundo. Usted tiene algo que, no sé si es tan bueno, usted es sumamente hábil, ¿no, verdad? No tanto. Sí, y sabe decir las cosas en el momento apropiado. Tiene una relación extraordinaria con los políticos, una relación extraordinaria con la colonia, como yo lo dije, que es tan diversa. Claro. Y además, en uno de los discursos que me gustó mucho, no conocía a la persona, pero se lo pedí a una amiga común, que es alguien que hace mucho por la educación en nuestro museo, que es Julia Cohen. Ajá. Que es una maestra, claro. Ella es como le dice, la mora. Así. Vienen todos los alumnos, ahí se llenan, y dice la mora, Julia, y todo el mundo viene por ahí. Es Freddy Presner, que es, creo, presidente de la Unión Israelita, donde decía justamente que usted ha hecho muchísimo por la educación, que es el principal problema de todos los países que quieren avanzar, pero es el primer país donde ha trazado tanto la educación como en Venezuela. Venezuela todavía con su petróleo tiene 4 millones de analfabetas. En cambio, usted ha hecho mucho hincapié, dice, el rabino siempre ha demostrado amplitud de criterio, dice el señor Freddy Presner, profundas inquietudes intelectuales y una gran dedicación a múltiples actividades, lo cual ha repercutido positivamente en sus responsabilidades con educación. Y realmente los muchachos formados en esas escuelas y en esos liceos han resultado excelentes profesionales, porque él mismo dice que la generación de su padre y la generación de mis padres,
ya han desaparecido y han venido esas nuevas generaciones. ¿Usted cree que se han educado mejor? Sin duda alguna. Mira, la palabra rabino en realidad quiere decir maestro. Rabí quiere decir mi maestro. Eso es lo que un rabino tiene que ser ante todo. O sea, predica, enseña. Yo tengo clases, por ejemplo... Bueno, entre otras cosas, clases matemáticas, cosas que no sabía que eran matemáticos. Bueno, esa es otra área de pero interés. hay que decirlo. De interés mío. Pero mi interés primordial, desde luego, es la tradición judía, la transmisión de sus valores. Además, yo creo que hoy en día todo el mundo está consciente que el hardware no es lo más importante, es el software. Hoy en día es lo que uno le introduce a la computadora, eso es lo que vale. El valor agregado que el ser humano le da a los elementos que la tierra le proporciona a uno gratuitamente, eso es lo que vale. Yo creo que en Venezuela en particular el mayor énfasis debería de hacerse en la educación. Usted dijo algo que me cuesta trabajo admitirlo. Tengo gran estima, como todo el mundo, por la ética y por la conciencia del presidente Caldera, pero usted dijo que él salvó a Venezuela del caos. Yo creo que él hace grandes esfuerzos, pero que Venezuela está en una situación muy caótica y muy difícil. De manera que yo no creo que, ni creo que pretende él ser el salvador. Sería muy malo que alguien se tome como salvador. ¿Usted cree eso realmente? Mira, yo creo que deberíamos de definir un poquito la palabra caos. Es terrible la palabra caos. Es terrible. O sea, cuando usted uno conoce el libro, además, ¿no? ¿Cómo no? Cuando uno llega a un estado de anarquía, entonces estamos en caos. Pero cuando hay dificultades y todavía hay cierto orden dentro de la sociedad, uno puede hacer ciertos esfuerzos por conducir la sociedad en una dirección un tanto diferente. Pero cuando hay un enfrentamiento, un choque entre diferentes sectores y la palabra, la comunicación cesa entre ellos, entonces tenemos un problema que creo que es irresoluble por el momento. Yo sí creo que el doctor Caldera en su momento probablemente evitó el caos. Uno no puede adivinar qué es lo que hubiera sucedido. No, pero estábamos en una situación tan difícil. Yo creo que está todo el mundo de acuerdo que ha gobernado hasta ahora y gobernará en grandes dificultades. Pero no creo que ha solucionado todos los problemas. Yo creo que nunca se van a solucionar todos. Que hay problemas muy grandes, muy difíciles pero por lo menos uno puede convocar a sectores de la sociedad para participar en la búsqueda de la solución. Pero si hubiera un estado de anarquía, un golpe militar, Dios nos cuide, una mano tirana, algo por eso, entonces no tendríamos la posibilidad de diálogo, de discusión. No quiero decir de que Venezuela está muy bien en este momento, podría estar muchísimo mejor. Debe estar mucho mejor. Hay los recursos humanos y naturales. Todo existe, todo está dado en el país para que mejore la situación. Lo que falta, creo yo, es una coincidencia de voluntades. Yo creo que deberíamos de escoger 1, 2, 3 cosas que deberíamos de solucionar en el país. Y no más. Nada más. Que todo no, porque nunca va. No, pero yo creo que educación. Educación es número 1. No tengo la menor. Pero lo que pasa, Rabino, que los valores se han invertido. Yo lo he dicho, hasta donde un reportero puede hacer las cosas, que todavía hace 10 años en las encuestas, hace 15, 20, el primer deseo de los venezolanos que estamos aquí en este estudio, por lo que sus hijos, la educación. Hoy día lo que la gente quiere, además de comer, es la seguridad. La seguridad, y cuando un país tiene que, lo primero es decir, la seguridad es toda la seguridad de su falta de salud, de su falta de... Sofía, ayer me hablé con 2 personas miembros de nuestra comunidad que fueron atracados. A pistola llevado a su apartamento, la inseguridad es terrible. Sin embargo, yo digo de que nuestra primera preocupación debería ser la educación. ¿Habría menos inseguridad? Yo creo que es imposible resolver todos los problemas que en este momento tiene que enfrentar la sociedad. Mira, los hospitales, uno puede buscar por todas partes, hay dificultades, pero tenemos que darnos ciertas prioridades que también son del momento y para el futuro. El futuro de esta sociedad depende del nivel educativo, porque la educación también implica moralidad, ética. Yo creo que dentro de la educación debe de haber... Hay una fuerte búsqueda en este momento en todos los sectores de ir hacia la ética, simposio, conferencia, lo que quiere decir que ha desaparecido mucho. Pero yo debo comenzar preguntando, ¿qué diferencia básica hay? Porque la gente que a veces pregunta, entre un rabino
Y un sacerdote, claro, usted dirá que uno es de la religión católica, que es mayoritaria. Bueno, yo estoy casado. Sí, ya es una Tengo diferencia. familia. Y aunque aprecio el hecho de que el sacerdote, al no estar casado, puede dedicarse totalmente a la sociedad, por otro lado, el hecho de que yo sí esté casado y tenga hijos me permite identificarme a lo mejor más. Magnífico es poco. Me permite identificarme más con los problemas reales de la sociedad, pienso. Además, yo no soy un sacerdote, yo no oficio, yo no soy el intermediario entre mi comunidad y Dios. Cada uno de nosotros tiene acceso directo. Yo soy tal vez un conductor, un asesor, un consejero, un maestro que puede, un facilitador. A lo mejor sería me una gusta la palabra. Sería, muchísimo. pero yo no nunca soy lo un había sacerdote. pensado así. Usted habló de lo que es pues el rol del consejero, que también lo tienen los sacerdotes de la confesión, que yo creo que los judíos no tienen. Pero cuando mi padre, que era agrónomo, agricultor, que es muy poco común en aquel entonces en Rusia y eso, no había para los judíos otro juez que un hombre justo. Y venían a casa de mis papás para resolver sus problemas. Y hablando de hombre justo, yo creo que la segunda cosa de importancia para la sociedad es justicia clara, transparente. Ah, bueno. Clara y Usted transparente. sabe que en estos días, a pesar de que los embajadores de otros países anglosajones, que yo estimo mucho, decía el recién nombrado embajador de los Estados Unidos dos cosas que me interesaron mucho. Una cosa era ética. Decía, en un discurso que dijo en el Congreso, creo yo, si me equivoco, lo siento, el origen es que saber el origen de dónde viene el dinero para las elecciones. Ajá. Y después el problema de la justicia, es decir, que aunque falla, uno siente que en los países anglosajones, por lo menos la gente cree que tiene o aspira a la justicia y aspira al castigo también. Eso es muy importante, saber cuál es la consecuencia de mi comportamiento, de que si trabajo, lucho, logro, de que va a haber alguien que me va a amparar en contra de cualquier atentado, en contra de lo que tengo. Mira, en la tradición judía el amor es muy importante porque la Biblia lo menciona muchísimas veces. Sin embargo, cuando nuestros sabios quieren resumir cuáles son las 3 cosas más importantes, las 5 cosas más importantes, el amor no entra, la justicia casi siempre está presente. Amor va más allá a lo mejor de la justicia, pero eso ya sería una aspiración una vez que uno tiene una justicia clara y transparente, pero en su ausencia el amor a veces es traición. Antes de que usted me permita no decir un mensaje comercial, porque es un mensaje de amor. Yo amo los teléfonos, empecé a hacer un programa de televisión hace 50 años. Y se llamaba Aló, Aló, porque es que a mí no voy a los sitios donde no hay teléfono. Pero justamente la CanTV ha permitido que la gente sin teléfono tenga teléfono. Y me han encargado mucho de decirles que por favor no sea un trofeo, una bocina o un teléfono arrancado, porque puede salvar una vida. Y Movilnet hace toda la parte tecnológica para que esa comunicación sea cada vez más fácil. Usted que habla de comunicación y yo como creo tanto en eso porque es mi oficio. Pero también me parece que el honrar y el agradecimiento es una cosa importante. En el discurso del señor Freddy, él dice y recuerda una cosa que no la saben las nuevas generaciones. Decía que quisiera, él dice, hacer un breve paréntesis y rememorar que es una cosa que la comunidad no debe olvidar, a la receptividad que demostró el general López Contreras al autorizar el desembarco de los refugiados judíos en Königstein y Caribbean. El relato no termina aquí, que gracias al gesto desinteresado y noble de un venezolano no judío, propietario de una hacienda en Mampote, estos refugiados fueron acogidos por él y hospedados en su propiedad. Eso los facilitó a ser nuevos venezolanos. Y yo creo que es una cosa que, así como no se debe olvidar el Holocausto, no se debe olvidar que esa gente navegó por todos los mares. Después aquí en Venezuela, donde tuvieron, hicieron, y creo que jamás no dejaron de honrar al país que los acogió. Por lo menos, uno se conoce poco, pero uno habla a veces de lo que uno conoce. Sé que mi madre, de la comunidad, me decía, a mi hermana Lía, que fue médica, por supuesto, ¿quién le iba a pagar? Ella fue pediatra de todos esos niños que usted ve ahora.
ella era pediatra, iba a Pampote, y decía, mira Sofía, donde uno nace, donde uno lo recogen, donde uno estudia. Yo estudié en un colegio público, fui a un liceo público sin pagar, fui a la universidad sin pagar, y yo creo que cada día tengo más deberes con mi país. Yo creo que es una cosa que es muy hermosa lo que dijo el señor Fresner ahí. Alguien me acaba de sugerir, y no sé cuán factible es realizarlo, hacer un estudio un poquito más detallado de lo que hizo López Contreras, Bueno, y a lo mejor deberíamos de propiciar de que en la avenida Marqués del Toro, donde se encuentra la sede de la Unión Israelita, junto con la alcaldía de Caracas o la gobernación del Distrito Federal, promover de que se erija un busto a López Contreras por haber propiciado, haber dado la oportunidad a tantas familias a rehacerse, a renacer, porque hubieran perecido de alguna manera en todos esos disturbios que se dieron por todo el mundo. Y no solo que ellos se salvaron, y mencionaste el Holocausto o cualquier otra matanza, no son tan solo las personas que perecen, sus hijos que nunca llegan a nacer. Miren lo que se habló cómo en se ha un desenvuelto. artículo de un libro que yo compré, Sí. que se llama Boys, Ajá. donde habla el Sí, relato The de San Boys. José. Yo lo leí, Exacto, se lo sí. recomiendo. Sí. Eso es muy importante, Sí. ese libro que te recomiendo. Sí. Esas lecturas suyas hay que Sí. tenerlas muy en cuenta, y por eso parte de ellas están recogidas en ese libro que me acaba de regalar, La Fe y la Intuición. Pero, Rabino, en las cosas que usted dice de López Contreras, es un concepto político muy interesante. En el momento mismo hubo una reacción lógica después de Gómez, pero todos los historiadores, de extremo a extremo en sus ideologías, consideran que sin la transición de López Contreras no hubiéramos llegado a la democracia. De manera que yo creo que está usted, una vez más, dando en el justo venezolano. Sí, pero estoy pensando para nosotros cuán importante fue para el desarrollo de la comunidad. Yo tengo 30 años aquí, Sofía, y sin hablar de números, pero en calidad, lo que la comunidad judía ha logrado en esos 30 años, su aporte a la sociedad en general. Hay numerosos profesionales judíos en Venezuela, médicos, cardiólogos, ingenieros, arquitectos, que contribuyen efectivamente al desarrollo de la sociedad. Además, fuera de la educación, o a lo mejor aún antes de la educación, pero es algo sobre el cual el Estado no tiene potestad, está la familia. Bueno, ¿cómo podemos nosotros promover una familia mejor definida, más sana? Eso es muy difícil para un Estado, pero en la comunidad judía la familia está muy bien definida, y yo creo que la gran fortaleza espiritual e intelectual, cultural de la comunidad judía reside efectivamente en su concepto de familia. Pero a través de la educación a lo mejor podemos hacer cambios importantes. Bueno, justamente esa generación que llegó en esos dos barcos formó una playa de profesionales extraordinarios. Pero ahí una vez más se presenta el problema en todos los países. ¿Son venezolanos? ¿Son judíos? ¿Cómo explicar que son venezolanos y son judíos, como son venezolanos y son mahometanos, como son venezolanos y son católicos? ¿O no son? Porque pueden no ser religiosos, ¿no? Bueno, yo creo que en Venezuela no es indispensable creer en Dios para ser venezolano, o creer en el Dios judío o en el Dios cristiano, y como nosotros creemos en un solo Dios, es el mismo Dios para todos. Yo creo que venezolano quiere decir más bien sentir el dolor, sentir la alegría del pueblo venezolano, identificarse con él, respirar el mismo aire, comer el mismo pan, en fin, vivir en el mismo ambiente y contribuir al desarrollo de la sociedad. Yo creo que poco venezolano es el que atraca a otra persona. Yo creo que el poco venezolano no ama a su país, no ama a su sociedad. Todo lo contrario, puede haber nacido aquí, mientras que una persona que nació en otra parte y contribuye al desarrollo, se identifica con la suerte del país, ese es venezolano. Él es el que está yendo en los pasos de José Antonio Sucre, del Libertador, y de todos los presidentes y dirigentes del país que han transitado a través de las diferentes épocas. Pero mire, hay problemas que son muy graves y deben ser para un rabino más que para un civil. Bueno, ustedes son civiles, pero es el otro, un libro que todavía no sé si usted lo ha leído o si no lo ha recomendado, que yo acabo de leer, que es la desaparición del judaísmo, sobre todo en un país donde, una ciudad de Nueva York, que es una ciudad judía, tiene más judíos que Israel.
Sí. Es decir, No, la ciudad de Nueva York, bueno, pero en todo tiene 5 tiene más millones. que cualquier otra ciudad Más, de Israel. sí, tiene 5 millones casi. Y usted ve los grandes señores que han dado, como los Rothschild, como los Bronfman, como eso, que dan hospitales, que dan museos como el Hirschhorn, los grandes museos, etcétera. Pero a la vez se sienten totalmente americanos, y después esas son generaciones y generaciones. Más alemanes que ningún alemán fueron los alemanes. Thomas Mann no era eso, pero lo votaron igualmente, Freud, Marx, y tuvieron que irse por estar demasiado asimilados. El problema de la asimilación es un gran problema, ¿no? Sin duda alguna. ¿Cómo se resuelve? Mira, en Estados Unidos no es de menospreciar lo que está ocurriendo, porque la sociedad Si americana... no tiene libros, se lo voy a prestar. No, yo lo he visto. Yo no La sociedad americana incluye en su acervo cultural muchos principios judíos. Mira, los grandes escritores en los Estados Unidos son judíos, grandes Pero que nadie dramaturgos. piensa que son judíos, No, son pero americanos. es que influyen también Son americanos. en las expresiones culturales que tienen los Estados Unidos, y por lo tanto uno piensa que ese es su judaísmo. Bueno, pero la también. asimilación es muy, muy simpática. Uno de los grandes escritores americanos, que su libro es clásico y se estudia en los liceos, que es de Manchester en Harlem, es como peluche, es un rubio, negrito. Sí. Y yo lo vi el otro día hablando yiddish, él hoy día tendrá 55, 60 años. Digo, ¿cómo es eso? Me dice, bueno, es que porque si yo no como bagels, si yo no hago esto, si yo no... Es decir, era totalmente como de la comunidad, pues. Sofía, yo me gradué de Yeshiva En University. Queens además. Hace 3 o 4 años, Sí. en una graduación de Yeshiva University, habló el general Colin Powell. Ah, sí, que es... Y empezó Todos a hablar saben. expresiones en yiddish, porque él trabajaba en una tienda de muebles en the Bronx, donde el dueño era judío, y le enseñó un número de expresiones en yiddish. Dijo, Necesario, sí. no voy a hablar más yiddish porque siempre la gente toma más en serio lo que les digo en yiddish de las otras cosas que le voy a decir. Pero hablando de la asimilación, lo que creo que nosotros debemos de tener, los judíos, es una asimilación selectiva. Yo quiero aprender de Venezuela la ausencia de odio racial que hay en este país. Es auténtico. Nosotros, por eso siempre digo, es que cuando ya eso... Pero no mira, eso es tenemos etnia. muy importante. Mira, en países europeos muchas veces no se puede hacer nada por esos enfrentamientos que tienen siglos. Aquí en Venezuela no hay eso. Mira, tú me dices que yo tengo gran convocatoria. Claro que tengo gran convocatoria en Venezuela. Pero que yo haga eso en otro país latinoamericano más hacia el sur o en Europa, jamás se daría Yo eso. sé lo que Ese es dice. un reflejo, creo yo, de la apertura Bueno, venezolana. hay que recordar el acto que pasó y hay que decirlo de Argentina hace poco. Bueno, mira, eso es otro mundo. Yo creo que es un reflejo. Yo quiero aprender eso de Venezuela. Yo quiero aprender de Venezuela de que no hay enfrentamientos religiosos en Venezuela. Aquí cada quien hace lo suyo, lo toma más en serio, lo toma menos en serio. Yo quiero aprender de Venezuela. Aquí hay familias donde un miembro de la familia es adeco y el otro es copellano en puestos muy importantes, y yo los he visto. De noche, el copellano y el adeco están bebiendo al mismo tiempo, abrazándose. No hay ese antagonismo que luego se lleva a la casa. No digo que No sucede. no, pero yo he visto, por el contrario, muchas veces, de que no obstante No, las la diferencias familia y que sobre pueden todo haber, más en bueno, el interior, uno ve, son muy unidos. bueno, uno ve esa unión. Yo quiero aprender eso de Venezuela. Hay muchos rasgos venezolanos que quiero aprender. No quiero aprender la irresponsabilidad caribeña. Me opongo a ello. Pero a la larga caigo en la misma Usted sabe cosa. que el otro día un amigo puedo evitarlo. común suyo y mío, para más, hasta ahí llegó editor de un gran periódico, en un almuerzo dije, el Caribe corrompe. Y él lo repite, es que hay una facilidad tal Bueno. que llama, la falta de dificultad, la falta de trabajo, llama un poco a la Ahora, corrupción. no es fácil tener una integración, una asimilación selectiva. Es difícil, uno tiene que estar consciente de ello, pero por lo menos recordarse de vez en cuando. Hay cosas que sí quiero aprender, pero hay cosas que quiero rechazar. Yo creo que la facilidad del alcoholismo, de exageración, y mira que cuando se hace la circuncisión a un bebé judío a los 8 días, se le da un par de gotas de vino, o sea, se lo emborracha desde un principio, pero por otro lado... Queda antialcohólico. Pero queda antialcohólico.
pero a la larga uno hace como el resto Pero de la fíjese que los sociedad. americanos lo hacen todos y sin embargo el alcoholismo, hay bastante Mira, es un alcoholismo. problema en la antigua Unión Soviética, la Rusia, es un enorme problema social el alcoholismo. Es un problema, pero mire, hay una cosa que usted decía de la justicia. Y en estos días, en la comunidad judía se perdió un muchacho de una manera muy dolorosa. Sí. Así como se habló de su convocatoria, que no era normal, porque era la más grande. La gente muere todos los días, pero la muerte de ese muchacho fue tan trágica que toda la comunidad y todos sus amigos de la gran comunidad venezolana lo sintieron mucho. Así es. Y yo tengo gente que conozco, que son más bien los amigos de mis hijos, que empezaron a hablar de la justicia de Dios. Los que no somos creyentes, nosotros tenemos derecho a cuestionar a Dios. Y creemos que justamente, ¿por qué lo vamos a obligar a la justicia? Pero ustedes se creen obligados a decir que Dios es justo. Cuando sucede lo de Vietnam, cuando sucede lo del Holocausto, para un pueblo elegido como el pueblo nuestro, según. Sí. ¿Por qué entonces tan elegidos? Mejor es que no lo elijan, ¿no? Sí. Mira, porque ¿cuántos fueron? ¿Cuántos millones? 7 millones casi, ¿no? Sí. Sí. Mira, es más difícil explicar lo que pasó en el Holocausto que un terremoto. Porque el Holocausto no fue la mano de Dios, fueron otros seres humanos que asesinaron a sangre fría. Es que Dios no interviene en las acciones humanas. Pero que no le conviene, no, porque perdemos entonces el libre albedrío. Dios nos enseña un camino a seguir. Pero eso no quiere decir que cada vez que un atracador saca una pistola, entonces Dios no le permite que la bala salga. Eso no es así. No, pero eso es verdad, lo que yo le digo, que digamos, una cantidad de muchachos de la edad, usted sabe, de mira, mi tío, estaban diciendo, Dios es injusto. ¿Cómo es posible que mira, tengo mis propias dudas. ¿Tú crees que yo tengo certeza a todo momento de qué es lo que pasa con Dios y con nuestro mundo? Pero tengo teorías, ninguna válida. Por ejemplo, a veces pienso, según lo que he leído, de que estamos aquí en este mundo para cumplir una misión. ¿En qué consiste esa misión? No creo que consiste exactamente en tener hijos, comer y dormir, etcétera. A lo mejor en cierto momento de nuestra vida intervenimos. Ojalá que todo el mundo coma, ¿verdad? Eso sería más justo, ¿no? No, bueno, si no come todo el mundo, es culpa nuestra, no de Dios. Eso sí lo creo yo también. Yo creo que Dios nos dio suficiente inteligencia y habilidad, tecnología ya en nuestras manos, que podemos alimentar a todo el mundo. Malthus, que tenía miedo de que nos íbamos a morir de hambre, tiene cierta razón, pero por el momento está totalmente equivocado. Mira, se bota café en el Brasil, se arroja cuando hay exceso de producción. Yo creo que hoy en día existe la habilidad, la tecnología para producir suficiente para todo el mundo. Si no lo hacemos, son razones humanas. Pero, por ejemplo, este muchacho que falleció, tenía 35 años, 3 compañero hijos. Mi hijo. Bueno, mira, fue algo terrible. Hasta este momento nadie está en paz mismo. Mira, lo que molestó muchísimo es que fue casi perfecto en todo. Extraordinario esposo, buen amigo. Mira, no podías achacarle nada logrado por su esfuerzo. Nadie le dio lo que él tenía en la vida. Lo obtuvo todo. Pero mira, por otro lado, él ha dejado un recuerdo de tanto amor, de tanto cariño. No me extrañaría de que el ejemplo de su vida sirviera de incentivo y de norte para muchas otras personas, y a lo mejor en sus escasos 35 años logró mucho más que personas con 70 años. Mire, dice usted en su discurso, porque con usted hay que saltar de una cosa a otra, dice usted, ¿acaso existe una satisfacción mayor que la de resolver una divergencia de opinión entre dos exégetas, apuntar a una solución a un problema que parece insoluble? Y entonces lo agrega aquí, donde dice, la comunidad judía de Caracas no me permitió enclaustrarme ni en una cueva ni en una aula, donde usted dice que fue a la Universidad Simón Bolívar, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace usted? Porque es mucho más difícil poner de acuerdo a comunidades pequeñas. Yo hablo, por ejemplo, de mis amigos los cubanos en exilio, que ponerlos de acuerdo a ellos en una lucha común contra Castro es mucho más difícil que cualquier cosa. Yo a veces invito a uno y no sé lo que dice el otro. Debe pasar lo mismo con la comunidad frente a los eventos de Israel, frente a la manera de enfrentarlo, frente a la manera inclusive de la comunidad de integrarse a los problemas nacionales. Entonces eso lo tiene que tratar usted. ¿Cómo lo hace? Te voy a decir, uno de mis logros, y modestia no es mi falla en la vida, ¿sabes? Uno de mis logros creo que es
que nunca malogré la comunidad judía. Es verdad. Mira, un rabino puede crear enfrentamientos entre diferentes sectores, crear adversidades. Nunca hice eso. No quiero decir de que contribuí tanto al desarrollo de la comunidad. La comunidad tiene su dinámica. No fui interferencia para su desarrollo. Creo que siempre traté de ser un factor de cohesión, de buscar qué es lo que nos une, el denominador común que tenemos. Yo sé de que los seres humanos son diferentes. Así dice la tradición judía, tal como nuestras caras son diferentes. Y fíjate que para encontrar el doble de una persona tienes que buscar entre millones. Bueno, antes de los clones, ¿no? Tú tienes que buscar entre millones de personas. Así también dice el Talmud, sus pensamientos son diferentes. Cada uno de nosotros tiene su propia idea. Entonces, en una comunidad numerosa como la judía venezolana, uno encuentra divergencia de opiniones. Siempre he buscado y voy a buscar el término común, el entendimiento, aunque no obtengamos siempre lo óptimo, pero tampoco voy a estar satisfecho con el mínimo común denominador. denominador. Para una cosa, por lo poco que sé, yo sé poco. Aquí hay varios rabinos. Sí, cómo no. ¿Qué representan ellos y qué tienen de común con ustedes? Mira, todos los rabinos somos iguales, en desierto, todos somos maestros. Pero ¿por qué hay todos tantos para una comunidad relativamente pequeña? ¿Por qué hay tantos? Bueno, y además hoy día hay muchas sinagogas. Hay unos que son ortodoxas como usted, otros que son más avanzados en, digamos, son menos... La palabra avanzada a lo mejor no es la más exacta para lo que te refieres. Son diferentes. Hay una sola y que no es sinagoga en realidad, que se reúne en un edificio para celebrar culto el viernes en la noche. Tienen todo el derecho a hacerlo, pero el resto de la comunidad, que sería el 97%, no sigue ese camino. Pero dentro del mundo ortodoxo también hay diferentes matices, diferentes fases. Yo no pertenezco a ningún extremo. Todo lo contrario, estoy más o menos en el medio, tratando de buscar siempre el común denominador. ¿Cuál es nuestro común denominador? Es el estudio, la reflexión, la sinceridad. Y esas son las cosas que tenemos que acentuar. Los extremismos, cualquiera, incluyendo en el mundo judío, pueden ser perniciosos. Hubo un doctor Goldstein que creía que estaba salvando al mundo al asesinar, yo qué sé, cuántos musulmanes que estaban orando. ¿Puede ser esa una expresión de Dios? Es una mente torcida totalmente. Entonces yo creo que al tratar de buscar el término medio y evitar los extremos, estamos siguiendo el sendero de oro que buscaba Maimónides. No se puede llegar a una mediocridad terrible buscando siempre ni una cosa ni otra, sino todo lo contrario. Tienes toda razón, pero cuando uno busca el sendero del medio, no todo el mundo acude a él. Siempre hay gente en los extremos. Y además uno mismo de vez en cuando cae en extremismo. Yo comprendo que soy un extremista porque me gusta la puntualidad. Y quisiera que todos los venezolanos la cumpliéramos. Yo uso me ayudo con el Omega Constellation, pero aún sin reloj. Creo que lo tengo ese reloj adentro. Por eso que lo digo con tanta pasión. La puntualidad es una cosa para mí casi una religión. Los alemanes dicen, Pünktlichkeit ist Kultur. Es cultura, sí. Es cultura. Ahora, hay un fenómeno que no es venezolano, que no es judío, pero que yo lo hablo de mi país, el que me interesa, que es entre los jóvenes judíos. Hay una especie de extremismo religioso, que lo hay en otras religiones, pero como estamos hablando con el rabino, estoy hablando de eso, que nos ha parecido extraño a los que tenemos ya muchos años y que hemos visto crecer los que son médicos, abogados y los niños, pero que son extremadamente, yo diría, fanáticos. ¿Qué fenómeno social los lleva a eso? ¿Por qué hay eso? Yo creo que es algo que está sucediendo en todo el mundo. Sí, por eso se lo Pero pregunto. no solo en el mundo judío. Por eso está sucediendo. Es que también hay una reacción frente al libertinaje de nuestra sociedad. Están saliendo a relucir en los Estados Unidos episodios de señoritas, de oficiales, de general, que casi sería el Joint Chiefs of Staff, el jefe del Estado Mayor. De repente tuvo un caso de adulterio hace 10, 15 años. Bueno, un momentito.
es que hoy en día aceptamos tanto y tanto estas cosas. Yo entiendo el problema de los homosexuales, de las lesbianas, entiendo que es un problema grave que cada uno tiene que lidiar con él, pero por otro lado, un desfile en la ciudad de Washington con lesbianas y con homosexuales, como ostentoso de todo lo que están haciendo, hasta invitando a otra gente a imitarlos también. Yo creo que para muchos, entonces, para esto, ¿usted cree que es el contrabalanceo? Yo creo que sí. Después de un libertinaje viene una edad victoriana, donde de repente lo que debemos de buscar es ese sendero medio, donde el sexo no es nada ilegal, pero tiene que estar normalizado dentro de cierto contexto. En la sociedad actual, lamentablemente, no lo es así. Fíjate en la televisión, cómo se vende un automóvil. Un automóvil se vende con una señorita elegantemente vestida, desvestida, con o desvestida, donde se le dice al caballero, cómprate este automóvil y el premio, lo que viene con este automóvil es esa señorita. Es parte de la cultura actual. Estoy muy contenta, porque la mayoría de productos, inclusive nocivos para la salud o ecológicamente, el anuncio se ha convertido en muy creativo y como incitando al trabajo, como incitando a valores diferentes. Yo creo que es una cosa bien interesante. Y a mí, sin duda, nuestro canal, el 51, tiene una cantidad de programas sobre la flora, sobre la fauna, sobre los animales, sobre el trato, los minusválidos. Y yo creo que un gran poder de la televisión se puede hacer muchísimas. Sin duda alguna. Pero quiero decirte antes sobre la inseguridad. La inseguridad también es consecuencia de injusticia. La inseguridad también es consecuencia de una repartición y que no es igual en lo que posee un país. O sea, no estoy tratando de disculparla o de excusarla, no es así. Pero la sociedad tampoco puede decir de repente hay criminalidad. ¿Cuál ha sido mi participación? Y cuando hay extremismo religioso, uno también tiene que investigar a toda la sociedad si la estamos causando. Usted en cierta manera encausa, ayuda. Sí. Usted propicia ese casi fundamentalismo de los jóvenes. El otro día me hablaron de unos jóvenes que exactamente como podría ser un país que es mucho menos alfabeta que el pueblo judío, a un sitio donde estaban las mujeres, un sitio donde estaban los hombres. Entonces, bueno, y son jóvenes. Lo que me interesa es el fenómeno de la juventud, de que lo sean los fundamentalistas de todas partes, de todas las religiones, se sabe que existe. Pero los jóvenes son los revolucionarios siempre. Además, para algunos de ellos, yo no soy suficientemente religioso. Yo creo que es una gran ventaja suya. Bueno. Pero para mí es una gran ventaja. Bueno, a lo mejor es un llamado que debería ser. Yo creo que el que no es religioso se establece reglas de vida y cánones que son mucho más difíciles de cumplir. Sí, mira, Sofía, yo creo que si mi religión divide a mi familia, está equivocada. O sea, yo tengo ciertos principios que son parte de mi ser, que anteceden a mi religión. O sea, si algo me conduce al robo, está mal. Si algo me conduce a irrespetar a mis padres, está mal. Creo que todo lo que usted ha dicho es muy interesante. Quiero agradecer, además, haber tenido su discurso, que lo subrayé y no pudimos casi hablar de él porque fue magnífico. Pedí también el discurso muy bueno, muy venezolano, de Freddy Preste y de mi gran amigo, el ensayista, el escritor Gustavo Arenstein, que realmente fue bellísimo en cuanto a lo emotivo y lo visceral. Y quiero decirle, Rabino, que así como termina Gustavo Arenstein diciéndole, Rabino, que Dios le dé larga y buena vida, así en nombre de este canal y de todos los venezolanos, que le dé eso, de que le dé la paz y la manera de ser trabajadores y buenos venezolanos. Muchas gracias. Lo mismo para ti, Sofía, y para todos los miembros del canal. Y puedan leer todos los libros que él tiene, el Rabino. Son muy buenos. Muchas gracias. Gracias por haber venido.